Estás escuchando Panamá en Directo. Síguenos en nuestras redes sociales como @Panamá en Directo. La información ágil y veraz. Ya son las 6:26 de la mañana y vamos a saludar al señor Icar Reyes, que ya está aquí con nosotros en cabina. Buenos días. Buen día, Meli, ¿cómo estás? Buen día a la audiencia ¿Cómo también. le fue ayer? Bien. Excelente. Bien, porque sobreviví a ese túnel. Pero de verdad es una cosa increíble. Una experiencia que la va a recordar para toda la vida. Sí, y la magnitud del proyecto es algo de verdad colosal. Sí. Y bueno, hicimos el recorrido con el presidente de su equipo de trabajo. La conferencia fue allá. Y todo bien. Todo súper bien. Hay unos techitos ahí que en breve lo podemos analizar, profe, también. Y bueno, antes de saludar al profesor Edwin Cabrera, yo solamente les voy a comentar en nueva entrevista de Caóticamente en el canal de YouTube de Arca Media en directo con Rafael Moreno, el músico Rafael Moreno. Él tuvo la oportunidad de estudiar en Berklee College of Music. Si ustedes quieren escuchar toda su travesía, cómo la pasó, qué aprendió, qué está haciendo ahora, pueden ingresar al canal de YouTube de Arca Media en directo y ver la entrevista, o me la pueden pedir al 6585-7122 y yo les mando el link. Profesor Edwin Cabrera, buenas tardes. Perdón, buenos días. Buenos días, Melissa. Señor Icar, buenos días. Buen día. Saludos al señor Alfonso. Una pregunta primero que todo. ¿Dónde está Gonzalo? Está confrontando problemas de salud. Así que tuvo que redireccionarse hacia el cuarto de urgencias. Sí, señor. Wow. ¿Vino tan redimido así Israel? Bueno. Yo no sé qué le ha pasado. Me dijo nada más que tiene esta situación y que iba para urgencia. Me dijo, tú tranquilo, tú desconéctate de todo y dedícate a eso. Pero yo le digo algo. Yo tengo tantos años. A ver, cuando Gonzalo me escribió lo que le tenía y me estuve tratando de acordar. Hace no sé cuántos años yo utilizo medias elásticas. O medias antivarices. Porque yo me tuve que operar las varices hace como 20 años. De una sola pierna. Entonces, lo que siempre te recomienda, no sé si eso es lo que le pasó a Gonzalo, pero cuando haces viajes largos, ponte medias de este tipo para viajar nuevamente, viajes largos. No sé cuál es la situación. Pero cuando me dijo lo que tenía, no usas medias elásticas. Bueno, esperemos que no pase el susto y que pronto le puedan decir qué es lo que pasa. Así es que está ya administrando esa situación. Pero tranquilo, vamos a ver qué esperar. Saludo a los amigos de Onda Chiricana, saludo a los amigos de Vox allá en Agua Dulce y a todos los que nos ven a través de las canal de YouTube y la página web y las plataformas. Hoy viernes 21 de noviembre. Impresionante. ¿Ya 21? El otro viernes 28 se acabó el mes. ¿Y usted está happy birthday? El sábado 29. Pero ¿y entonces? ¿Cuántos años son, profe? ¿Cuál es el punto? 65, ¿no son? 65. 65. Bueno, Ay, le por llevo la favor, cuenta, 65. Pero ¿por qué se quita la edad a usted? No se Él ve cumple feo. 65, de verdad. De verdad, verdadita. Sí. Lo que me molesta es que el cumpleaños sea sábado. Oye, mejor. No, así no lo podemos hacer celebrar. ¿Por qué no? Sábado, qué pereza. Sábado no hay noticiero, no hay programas, no hay nada. Están libres sábado. Y obvio me pueden invitar. Mire, dice el doctor Martí que eso se llama ya síndrome de clase turística. Síndrome de clase turística. Primera vez que lo escucho. ¿Qué es eso? Bueno, igual que el síndrome de la bata blanca. Síndrome de... El síndrome de la Estocolmo. bata blanca. Ajá. Yo me tomo todas las mañanas antes de venir para acá para que, como usted tiene su forma de ser y Gonzalo la de él y la otra viene aquí con quedando brava y con la manta arrastrando, entonces yo me tomo una pastilla para la presión todas las mañanas. Sin embargo, ese día que bajé al túnel tenía la presión alta. Sí. A pesar que me había tomado la pastilla. No, cuando... Entonces dicen los médicos que en ocasiones es el síndrome de la bata blanca, que como sabes que estás en el médico, sabes que estás en el hospital, sabes que te van a tomar la presión, entonces se te sube la presión. Es verdad. No es mi caso,
le advierto que no es mi caso, pero bueno. No, cuando usted va al médico, le dice, usted vino caminando, usted vino en transporte, usted descansó. ¿Por qué? Porque todo eso influye cuando te van a tomar la presión. De hecho, nada más con saber que te van a tomar la presión. Hay operaciones que se han suspendido. A mi tío le suspendieron una operación. En el quirófano, cuando fueron, se le subió la presión. El síndrome de la clase turista es la formación de coágulos sanguíneos en las venas profundas de las piernas, entre paréntesis, trombosis venosa profunda, Es lo que iba a o decir yo. TVP, debido a la inmovilidad prolongada en viajes largos. Es decir, yo por eso, lamentablemente, hace buen rato que no sé lo que es viajar en clase turista, porque si me voy a joder, no, así no va a ser. Mire que, Pero uno va cómodo para esos viajes. Siempre te lo advierten. bueno, Uno hay- va, obviamente, un yo no puedo viajar pantalón. cómoda hasta Usted, cierto usted, va- punto. usted va a un viaje de 10 horas en jeans. No, No puede. No, yo sí. a Después mí yo le no- explico por qué yo no puedo viajar cómoda. Pero está Cristi conectada con nosotros. No entendí. Mi No, querida pero viajar Cristi, buenos días. Buenos días. Pero viajar Cristi. incómoda, Ujú. no. Yo viajo prácticamente en pijama. Sí. Como me toca hacer el vuelo Panamá-Londres todo el tiempo, yo viajo prácticamente en Sí, pijama. es verdad. Parece mentira, pero así lo A ver, advierten. una cosa es eso, la comodidad de la ropa, Sí. algunos sofisticados como Cristi se ponen pijama, pero Bueno, no pijama, pero pareciera. otra cosa, y eso sí yo lo vengo escuchando hace muchos años, lo que pasa es que como yo las uso desde hace tanto tiempo, de décadas, para que sepa, y usar cuando vas a hacer viajes largos medias elásticas. Es que se me olvidó el nombre de la palabra exacta de las medias. Y bien, sin problema. Ya, Medias de compresión le llaman, profe. Medias de compresión, exactamente. Yo Esa es siempre la escucho palabra. como media antivarices. Medias de compresión. Mm. Porque es que te ayuda a que la circulación esté pareja. Y entonces no ocurra lo que nos está y diciendo el también doctor piden Martínez caminar aquí. bastante, que Bueno, caminen pero por es que en los el avión no pasillos puedes y andar tal. como un loco parándote a cada rato. Exactamente. Y más si tienes que pasar delante de los demás. Y eso es una... Sí, es así, si te tocó el asiento del medio. Bueno, por eso uno escoge sus asientos. Uno escoge sus asientos. Yo sí me acuerdo que cuando estaba de Panamá a Ámsterdam, yo sentía que yo me iba a desmayar. Yo sentía que me iba a dar algo. Yo tuve que agacharme, o sea, yo me paré, yo hice de Sí, todo. muy incómodo. Muy No, es que incómodo. es demasiado Ahora, incómodo. dependiendo, si usted va de salida, pon un ejemplo aquí cerquita, Colombia, Ah, sí, eso es Costa una... Rica. Yo me he tenido que ir en saco y corbata porque uno va bajando así, del Congreso abre de salida, así que ya no hay tiempo de ir. Maleta inclusive fuera del evento. No, yo a veces viajo con una muda. Sobre todo cuando son los viajes largos, yo a veces me pongo la muda por si me tengo que cambiar en el aeropuerto, si Ujú. tengo que ir corriendo Claro, de un lugar a otro. claro. Pero yo también soy de las que pelea su ventana. Yo, en las 10 horas que a mí me toma ir, Y no, o sea, yo peleo mi Cristi. ventana. Yo usualmente, como no hay vuelo directo Panamá-Londres, yo siempre tengo que hacer escala, casi siempre por Madrid o por Ámsterdam. Entonces, eso es un vuelo casi de 10 horas. Sí, dijo. Yo me pongo esas 10 horas en mi ventana y no me muevo de ahí hasta que llegue a Panamá. Wow. Prácticamente. Bueno, yo por eso peleo el pasillo. Eh, Y a mí no me da por estar parándome, pero es que me da hasta pena incomodar a la gente. Que permiso, ajá, permiso. exacto. O sea, yo sí Permiso. me di cuenta. Yo en viajes yo no me rehúso en pararme para ir al baño. Pero en el viaje largo que hice sí me di cuenta que tengo que ir es en pasillo. Ahí sí. Pero la Todo eso ventana cuenta. es lo máximo. Desde la La vestimenta, ventana yo me- desde la posición. Pero pues, desde- Cristi, pelea la ventana Tra- para recostar la cabeza y dormir. Totalmente. O sea, yo sí tengo la Sí, eso es lo capacidad que a veo que hace veces. gente. Yo no puedo. Yo a veces sí tengo la capacidad de, no siempre, pero en muchas ocasiones prácticamente dormir 8 de las 10 horas del vuelo. O sea, Tenemos no llama- descanso, Yo no puedo. No Qué descanso. dicha la Yo- tuya. yo no qué puedo porque- dicha. yo no puedo pero sí me puedo dormir. Porque yo ¿Ah? ronco y eso me da pena. Buenos días. Hola. Hola, Erika, es Alfredo Martí. Hola, doctor, ¿cómo está? Doctor, ¿cómo está? Mira, a mí me parece muy importante hacer unos aportes sobre el tema del uso de medias de compresión. Deben saber todos nuestros radio oyentes que hay 3 niveles de compresión: bajo, medio y alto. Cuando ustedes vayan a comprar esas medias, también se tienen que hacer medidas respectivas en el tobillo y en la parte superior del muslo. Y no deben comprar medias de alta compresión si usted no necesita eso, porque entonces usted estaría
comprimiendo el retorno venoso y eso es otro dolor de cabeza que se están autocausando. ¿De acuerdo? Ahí está. Otro aspecto, siempre que van en un viaje, aunque sea corto, usen su media porque los cambios de presión alteran la circulación sanguínea. Así que, Ícar, no es porque vas a Bogotá y que 1 hora, no, ponte tu media de presión. ¿Ok? Y cuando van en viajes largos, párense, caminen, hagan ejercicio. Así como el profesor Cabrera se pelea la silla del pasillo, porque así él puede pararse rápidamente y caminar. Son datos importantes. Recuerden, no compren cualquier tipo de media de compresión porque eso lleva sus niveles de presión. Sí, ¿De acuerdo? sí. Especificación, ¿no? Gracias, Alfredo. Muy amable. El doctor Alfredo Martís, complementando. Yo las uso fuerte por razones que tenía. Me operé de las varices desde hace. De verdad, A pesar de que se operó, tienes que usarla, profe. yo las sigo usando fuerte. Pero de verdad que estaba tratando de acordarme desde cuándo las uso y no probablemente después de salir de la escuela, o poco tiempo después de salir de la Yo lo escuela. conocí usted usando media antivarices. Toda la vida Sí. tengo que usar. Los primeros días sí es incómodo porque te pican las piernas, pero ya después, carajo. Aquí nos dice un oyente, la TBP es súper peligrosa. Si un trombo se desprende, viaja por el torrente causando la embolia pulmonar. Oye, eso que dice el doctor Martí, yo no hago eso de ponerme a caminar en el avión de un lado al otro. Ahora que hice este viaje a Long Beach hace un mes atrás o algo así, un viaje largo, son 5 o 6 horas, pero me dio ganas de orinar y me acordé que no había caminado. Entonces, en lugar de, yo iba en el business y yo voy a ir al baño de atrás. Oye, ¿sabes que esa gente de Copa es gente excepcional, ¿no? Entonces ellos te tienen marcado, como tú estás en business, ellos saben quién eres tú, en qué silla estás. Así que yo me paré y caminé hasta el fondo del baño para orinar, para miccionar. Y allá me fueron a tocar el hombro. ¿Usted qué hace aquí si usted está adelante? Digo, no, es que quería estirar las piernas. Y que, bueno, está bien, pues. Pensé que había algún problema. Yo, no, tranquila. Hasta ese nivel. Esa gente es realmente extraordinaria. Pero fue y estiró las piernas y miccionó. Total. Así es. Miccionar, proceso por el cual se bajó a la vejiga. Ir y venir. No le dicen mear. Pero es No, micción. sí, mear, pues, en el interior, ¿no? Dice, más de 60 años, próstata grande, vejiga chiquita, pasillo para pararme 20 veces. Ay, Dios. Sí, mi amiga hace eso. Pero bueno, oiga, Cristi, se habrá dado cuenta Ujú. que acá se ha armado todo un huevenele. Una tángana, ¿cómo es? Ahora que Panamá, nosotros panameños somos increíbles. Me imagino que se habrá enterado del huevenele por lo de Taiwán, lo de China, lo Sí. de Panamá. En verdad me estaba lo de muriendo de Estados ganas, Unidos. como yo estaba viendo que esta semana le estaban hablando y yo no me podía conectar. Entonces yo decía, ojalá cuando me conecte el viernes me lo pregunten. Lo que pasa, más que preguntártelo, es que ayer correspondía al jueves y el jueves, que como aquí hemos decidido que vamos un jueves sí, un jueves no, entonces le tocaba ir a Gonzalo, pero Gonzalo estaba viajando de regreso a Panamá y en su defecto, pues naturalmente fue Icar. Y no quiero decir que Icar es lo mejor de lo mejor, ni quiero decir Ay, por favor, dígalo. dígalo. Qué barbaridad, qué descaro. Dígalo, Ni mientras quiero tomo mi decir café. que hay otros. No, pero una joven periodista, y ahí se da cuenta uno, pues la experiencia hace la diferencia. Una joven periodista hizo la pregunta, pero la joven parece que se confundió en la elaboración de la pregunta, pues además está el error de estar leyendo. Entonces vino Icar, Cristi, y retomó la pregunta. Ah, la al pregunta presidente. era sobre el viaje Sobre de el viaje de los diputados. a Taiwán. Que le dijo lo que dijimos aquí. Sí. Vaya, turismo al más alto nivel, Es coma, correcto. desguste, pero usted no puede hablar en nombre de nada, ni firmar nada. Ni de nadie. Ni firmar nada. Exacto. Pero entonces, Icar retomó la pregunta, la reformuló, obviamente con un poco más de argumento, porque aquí habíamos estado durante la semana hablando del tema, y eso le dio la oportunidad al presidente incluso de dar una pequeña clase de historia Ujú. de las relaciones entre China y Panamá, entre Taiwán y Panamá, y dejó en evidencia que hay otros que están revolviendo la olla, y dejó en evidencia su reconocimiento y agradecimiento Sí. a Taiwán, su reconocimiento a que
Panamá tiene relaciones con China, luego de la toma de decisión del gobierno de Varela. Bueno, hizo un señalamiento hacia Varela que luego Varela en el transcurso de la tarde reaccionó e hizo su descargo sobre una petición de plata, ¿no? De apoyo económico. Sí. Y Varela dice que eso no es cierto, que eso fue antes de y no después de. Lo cierto, Cristi, es que, y en eso pues a mí, no sé a Icar, no sé a Melissa, no sé a Cristi, no sé a quienes nos escuchan, a mí sí me queda muy claro que en base a la respuesta que dio el presidente Mulino ayer, remarco, desde el día 1 en que el presidente Mulino dijo, ese viaje no tiene nada que ver con la política exterior de Panamá. Si los diputados quieren ir a Taiwán o donde ellos quieren, pueden ir donde ellos quieran, pero en nada representa la política exterior del Estado panameño. Pues la política exterior del Estado panameño la maneja el presidente de la República con el ministro respectivo, es decir, el ministro de Relaciones Exteriores. Dicho eso, cosa que Mulino reiteró en la respuesta que le da a Icar, pasa a ser un recuento histórico de las relaciones con el pueblo chino, porque en efecto, la presencia de China en Panamá data de la construcción del ferrocarril y cuidado que un poco antes. Luego se da la situación interna en China, ya en el siglo XX, y Panamá establece relaciones con Taiwán. Luego, en 2017, el gobierno Varela, la administración Varela, establece relaciones con China y rompe relaciones con Taiwán. Pero al mismo tiempo, Mulino reconoce cómo Taiwán ayudó a Panamá post-invasión. Exactamente. Obviamente, Mulino era vicecanciller en el gobierno de Endara y tiene eso pues muy claro, cómo Taiwán contribuyó con Panamá en la post-invasión. Y posterior a la post-invasión, durante otras administraciones. Hizo también ese recuento. Porque la pregunta de Icar al final era, bueno, ¿y hay algo que impida que tengamos relaciones comerciales como la tuvimos en su momento con Beijing? Cuando Panamá tenía relaciones a nivel de embajadores con Taiwán, había una oficina de asuntos comerciales de Beijing en Panamá y de Panamá en Beijing. Decisión tomada por la administración de Pérez Valladares que fue inteligente. Entonces Icar hizo la pregunta, pues oye, entonces no podemos tener relaciones comerciales. Pero lo interesante acá es que Mulino en su intervención, Icar, yo no sé si usted lo interpreta igual, es que dice que hay una mano pachona, una mano peluda, que también anda detrás de estas historias. Sí. Y le ha dicho, sáquennos de la pelea de ustedes. Sáquennos de esa pelea que Panamá no tiene ni arte ni parte en esa guerra comercial entre Estados Unidos y China, entre China y Taiwán. Y en mi opinión es lo correcto. Pero mira, Panamá tiene una relación histórica de amistad, de aliado natural de los Estados Unidos. Panamá tiene una relación con el pueblo chino, independientemente de que sea de Taiwán o de que sea de la China. Hay una historia de la presencia de chinos en Panamá. Aquí ya hay tercera y cuarta generación de panameños que vienen de esa migración china. Otra cosa es la geopolítica. Entonces, la mano peluda es la pero que profe, está mire en- lo del presidente. El presidente, aquí, lo que pasa es que yo voy redactando rapidito, aquí tengo el stop de él. Dice, no he recibido ninguna solicitud del gobierno de Taiwán para abrir una oficina comercial en Panamá. Ponderó la ayuda de Taiwán a Panamá en momentos muy difíciles y aclaró que el artículo 1 de ese acuerdo establece que Panamá reconoce una sola China. Reconoce una sola China. Pero sí. Ahora. Pero a mí, Ajá. Sí, Cristi, a mí- escucha. a mí me parece que hay varias cosas que hay que rescatar. Uno, yo creo que yo voy a traer un poco lo que estuvimos hablando al principio de la semana y es, esto es un tema muy complejo y que supera a Panamá. Y nosotros no podemos desligar
lo que ocurre y lo que está ocurriendo internacionalmente de lo que es esta pelea que hoy estamos viendo en que en Panamá la están arrastrando realmente Sí. sin nosotros querer. Y esto no es de ahora, lo estamos viendo desde el principio del 2025, lo vimos cuando Panamá y China usaron el tema de Panamá para acusarse los unos a los otros, nos están involucrando en un conflicto geopolítico que en verdad poco tiene que ver con nosotros. Esto a mí me parece que tiene distintas como aristas. Uno, yo creo que hay funcionarios en Panamá que no entienden nada de lo que ocurre y se prestan para un lado y para el otro, sin entender que a veces las situaciones y tienen razones más complejas y no lo entienden y de ambos lados, quiero decir, no lo entienden y esto hace a veces la situación que nosotros como panameños nos cueste ponernos de acuerdo en este tema. Ese es uno. Dos, obviamente también hay, yo siempre voy a defender algo, yo lo he escuchado mucho en los comentarios, desde que vinieron los primeros comentarios del presidente Donald Trump con Panamá, y es que por qué Varela nos arrastró a este problema para implementar relaciones con China. La realidad es que para cómo se estaba moviendo el mundo, ya uno puede después criticar las maneras, criticar los detalles del acuerdo, pero ya era prácticamente inevitable que Inevitable. Panamá tuviera que establecer relaciones con China. China, aquí lo hemos usado, lo hemos dicho mucho, es el segundo usuario del canal y ya en Latinoamérica éramos prácticamente los últimos, quedábamos solo 3 países que no tenían relaciones con China. Esa era una decisión que Panamá había postergado exactamente por lo que dijo el presidente de la relación que tenía con Taiwán, pero ya para cómo se estaba moviendo el mundo era una situación, era prácticamente una decisión ya inevitable. Entonces, eso no fue un acto loco que ahora tratan de ver como, viste, Varela, nos metiste en este problema. Eso lo hubiese tocado a prácticamente cualquier presidente, como ya se había tratado de hacer con presidentes anteriores y no se había logrado. Entonces, primero es importante entender eso. Y tercero, cuando el presidente dijo mano peluda, yo no sé a cuál de los dos lados se está refiriendo, La porque yo mano estoy peluda viendo, está en Clayton, es Christie. que yo estoy viendo es un poco lo que voy. Yo estoy viendo intervenciones de ambos representantes de las delegaciones de cada uno que a mí me ponen sumamente incómoda. Por un lado, yo nunca voy a poder, creo que lo dijimos muy claro acá, los diputados pueden ir a viajar porque son libres de ir a viajar a donde quiera. El presidente no les puede decir dónde va a viajar un diputado o no, eso no lo puede impedir el presidente. Ahora, el presidente sí puede salir a aclarar que eso no tiene nada que ver con su gobierno, que es el único encargado de manejar las relaciones internacionales del país. Ellos no, ese es el único que tiene la capacidad de generar las relaciones internacionales y eso no tiene que ver con su gobierno. De ahí el presidente no puede decirle a los diputados dónde viajar. Ahora, por otro lado, a mí también, ahora, esto es política usual de China, no solamente en Panamá, me parece que la embajadora china dijera que el comunicado que salió con respecto al viaje de los diputados me parece que tampoco da lugar. Ahora, esa es una política que China ha implementado en todos los países en los que tiene relaciones. Y yo creo que aquí Gonzalo lo ha dicho muchas veces de lo que pasó y el escándalo que fue, o no el escándalo, pero el problema diplomático que se le creó a Joe Biden cuando la jefa de la Casa de Representantes viaja a Taiwán en lo que fue el año pasado, un viaje sin precedente, y China, la delegación china de Estados Unidos estaba sumamente molesta con el gobierno de Biden. Ahora, yo no puedo tampoco divorciar esto de la actitud del embajador de Estados Unidos en Panamá. ¿Por qué? Porque yo vi también sus declaraciones contra la embajadora china diciendo que Panamá es una democracia, que si ellos no saben que Panamá es una democracia. Pero yo, por lo menos, desde la quitada de la visa a 2 dirigentes políticos, no estoy hablando de los casos de corrupción, pero a 2 dirigentes políticos por haber firmado en contra o haber hecho una conferencia de prensa contra un memorándum de acuerdo, a mí me parece que es un precedente terrible. Y esta amenaza latente que nadie la quiere decir, que todo el mundo le da miedo a hablar por miedo a que le quiten la visa, eso no es comportarse de una manera democrática y respetar la soberanía del país tampoco. Entonces, yo estoy viendo aquí interferencias de ambas delegaciones diplomáticas que a mí me parecen sumamente incómodas. Y si además nos juntamos a lo que ocurrió en
en la ONU este año, a principio de este año, te das cuenta que hay una política en el que están usando Panamá para atacarse los unos a los otros. Y lo peor del caso, ya para aterrizarlo, es que tenemos funcionarios públicos que no entienden nada de esta situación, que además se están prestando de un lado y del otro para esta pelea que no tiene que ver con nosotros. Sí, pero Cristi, yo no puedo criticar a un panameño que quiera ser pro-China, ni a un panameño que quiera ser pro-Taiwán, ni a un panameño que quiera ser pro-Estados Unidos. Para hablar de este caso en particular. Esa decisión también de cada uno de nosotros como ciudadanos. Lo que sí critico es que haya panameños que no tengan claro cuál es el objetivo del país Panamá. Tú puedes ser panameño y puedes ser pro-Trump, o pro-republicano, o pro-demócrata. Bueno, porque ese es tu análisis y tú llegas a esa conclusión. Tú puedes ser panameño y puedes ser pro-China con su modelo económico, con su modelo político, con su modelo ideológico, todo. Tu derecho de tu análisis. Como puede ser, en este caso, pues pro-Taiwán, porque es un país que ha logrado esto, y esto, listo. Pero lo que tú tienes que ser o tener claro es, bueno, ¿y cuál es el objetivo del Estado panameño del cual tú formas parte? Si tú me lo preguntas a mí, yo insisto en uno, el problema entre China y Taiwán no es un problema que Panamá puede ni resolver ni fomentar. Porque es un problema de ellos entre ellos. O sea, si Panamá dice A, B o C, es un tanto irrelevante porque no es Panamá el factor de decisión de la situación de tensión entre China y Taiwán. No es Panamá el estado que va a dirimir la guerra comercial entre los Estados Unidos y China. No lo es. Unos dirán que China tiene la razón, otros dirán que Estados Unidos tiene la razón, pero Panamá es uno de un montón más en el tablero de ajedrez. Pero mi óptica, y puede que la mía esté equivocada, porque no digo que la mía es la correcta, mi óptica es que como Panamá no resuelve la diferencia entre China y Estados Unidos, como Panamá no es el que resuelve la diferencia entre China y Taiwán, pues el objetivo de Panamá tiene que ser, mi relación es con todos. Yo no tengo por qué pelear con los enemigos de ICAR. Quien decide quiénes son mis amigos y quiénes son mis enemigos soy yo. ICAR no tiene por qué, si se peleó con Foncho, y ahora como yo me peleé con Foncho, yo no quiero que tú le hables a Foncho. No, espérate. Eso no es problema tuyo ni es problema mío tampoco. Arregla tu cuento. Eso es así. ¿Qué dice Pero Cristi? a lo que a lo que yo voy es que no es que cada uno tenga un lado. Por ejemplo, yo siempre aquí he sido bastante clara que yo siempre me siento yo entiendo la realidad de China, pero yo siempre me voy a sentir más cómoda con un país que es una democracia a con un país Es que no es una correcto. Sí. democracia. O sea, esa es mi opinión personal, ¿no? Pero por más que yo tenga una opinión personal, yo entiendo lo delicado de manejar estas relaciones Es y lo que está correcto. ocurriendo. Entonces, para mí, por más que yo tenga una preferencia, yo sé que la situación de Panamá, uno, es delicado. ¿Por qué? Porque manejar las relaciones China, Estados Unidos, Taiwán es delicado para todos los países que la manejan. Como digo, a nosotros nos han puesto tal vez en un protagonismo particular este último año por el tema canal, pero esta es una situación que la manejan casi todos los países, algunos más efectivamente, otros menos efectivos, pero lo han tenido que ir manejando, sobre todo los países que están muy comprometidos comercialmente con China, como es casi toda Latinoamérica. Entonces, tú tienes que entender cuáles son los componentes, cómo realmente se mueven las fichas para tú poder mantener un criterio. A mí me pareció muy preocupante, cuando nosotros vimos en la encuesta de nosotros que el 20% de los panameños piensan que China maneja el canal. Sí. A mí eso me parece muy preocupante. Ojo, tú puedes ir, y yo no voy a criticar el viaje a Taiwán porque todo el mundo puede ir a Taiwán y los diputados son libres porque efectivamente en Panamá vivimos en un país democrático. Pero tú tienes que entender cuál es el propósito de ese viaje a Taiwán y para qué lo estás haciendo. O sea, tú tienes que entender cuál es el componente detrás y que es como ustedes saben que estamos como en una pelea, a ver si esta analogía me sirve, pero como Ujú. cuando tú tenías como un exnovio y entonces hay muchas cosas que tú quieres hacer con tu novio nuevo para molestar a tu ex. Entonces tú haces como, pones 1000 fotos en Instagram y haces todo esto para molestar a tu ex.
tú tienes que entender que más o menos así es como se están jugando de ambas partes con respecto a Panamá. Y tú tienes que estar bastante claro que nosotros, como panameños, y ellos sobre todo como funcionarios públicos, tienen que con delicadeza manejar una situación tan compleja. Porque el problema es mucho más grande que Panamá. Y es como dice el profe, nosotros no vamos aquí a resolver el problema de Estados Unidos y China. China y Estados Unidos no quieren resolver su problema. En este momento, a Estados Unidos y a China, por dos razones distintas, les conviene de cierta manera mantener esta guerra, no solamente comercial, pero esta competencia geopolítica, porque tú tienes una potencia en ascenso. ¿No? A Y ver, eso ocurre cuando hay dos potencias, cuando un país estuvo fue una sola potencia desde 1989 y ahora tienes un país que quiere venir a competir en su propia cancha. Y eso es lo que está ocurriendo. a Entonces, ver, pero nosotros tenemos que Cristi, entenderlo. Icar, Melissa. Eso yo respeto y aprecio tanto a los oyentes nuestros. Aquí hay un oyente que me manda primero una reseña histórica y luego una actualización. Panamá y China imperial tienen contactos desde 1909 durante la dinastía Qing. Yo diría que antes de 1909 porque el ferrocarril es de 1800 y tanto. El 1 de enero de 1912 se fundó la República de China como resultado de la revolución Xinhai que puso fin a la China dinástica. En 1949 los nacionalistas pierden la guerra contra los comunistas de Mao. Mao establece la República Popular China. Los nacionalistas se retiran hacia la isla de Taiwán, trasladando el gobierno de la República de China. Panamá continúa reconociendo a la República de China en Taiwán hasta 2017. El nombre oficial de Taiwán es la República de China. Ahora que ya en estos tiempos los taiwaneses se sientan taiwaneses, no chinos, es otra discusión de horas sobre identidad de arraigo. Eso es historia. Sí, porque antes se decía China, Taiwán, China Es continental. correcto. Sí. Ahora escuche la actualización que me envía el oyente. 1. América. Estados Unidos a través del Instituto Americano en Taiwán, AIT, que funciona como la embajada de facto. Canadá. Oficina Comercial Canadiense en Taipei. México. Oficina de Enlace de México. Brasil, Chile, Argentina, Perú, Colombia, todos mantienen oficinas comerciales y o culturales. Europa, prácticamente todos los Estados miembros de la Unión Europea y otros importantes países europeos mantienen oficinas de facto. Unión Europea, la Unión Europea tiene una oficina económica y comercial de la Unión Europea en Taipei. Alemania, Francia, Reino Unido, España, Italia, todos mantienen oficinas económicas o representativas, a menudo llamadas oficinas, entre paréntesis, de país, en Taipei, u oficina económica y cultural. Lituania, su oficina es particularmente notable por el uso de la palabra taiwanesa en la oficina de Taipei, entre paréntesis, oficina de representación lituana en Taipei. Un punto de fricción con Beijing. Rusia tiene una oficina representativa en Taipei. 3. Asia-Pacífico. Japón, Asociación de Intercambio Japón-Taiwán. Corea del Sur, Misión Coreana en Taipei. Australia y Nueva Zelanda tienen oficinas económicas o australianas neozelandesas. India, Asociación India-Taipei. Israel, Oficina Económica y Cultural de Israel en Taipei. Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia, Filipinas. La mayoría de las naciones del sudeste asiático tienen representación a través de oficinas comerciales o de amistad comercio. África, Nigeria, Sudáfrica tienen oficinas de representación comercial. Ahí tiene países con oficinas de representación en Taiwán. ¿Qué le parece? Bueno, pues. Pero Nada yo creo que esa es descabellada su pregunta, señor Icar. No, pero yo creo que esa es otra discusión. Yo creo que esa es la discusión donde deberíamos estar, donde estar Así yéndonos. Y es, es, ¿por así qué es. Panamá? Yo creo que esa es la pregunta. Yo creo que esa es otra discusión. ¿Por qué Panamá no puede establecer
una oficina comercial de amistad y expandir los lazos comerciales que existen todavía entre Y Panamá que nos y conviene Taiwán. como O país, sea, profe. Claro. además, pongámoslo en perspectiva. El segundo socio comercial de Taiwán, ¿quién es? ¿Quién es el segundo socio comercial? El primero es Estados Unidos, el Estados Unidos. segundo es China. El primer socio comercial de Taiwán es Estados Unidos y el segundo es China. Sí. Entonces, yo lo que digo es, yo creo que esa es la discusión, yo creo que esa es la pregunta y yo creo que esa sería una política exterior productiva. Lo que yo estoy viendo aquí en lo que parece como una pelea de gallos es no entrar en la profundidad. Bueno, nos conviene a Panamá abrir una oficina comercial en Taiwán. Yo pensaría que sí, pero Sí. yo no soy la persona que está también. No soy la persona que está en el Ministerio de Relaciones Exteriores que está haciendo la evaluación costo-beneficio de hacerlo en este momento. No soy yo la persona. Entonces, tampoco quiero decir, yo lo haría, pero yo ahorita mismo no tengo ni la data ni la información interna y yo supongo que en Cancillería están haciendo y han hecho en distintas ocasiones estudios costo-beneficio de lo que sería abrir una oficina en Taiwán y por alguna razón no se ha tomado esa decisión. Pero a Digo, mí me parece... ¿Ah? Cristi, obviamente porque China pegaría el grito en el cielo. Y como me decía un amigo en un grupo de chat nuestro, de un grupo muy reducido, dice, bueno, pero es que China tiene el peso también para bloquear a Panamá en organismos internacionales cuando lleguen cosas de Panamá. Le digo, bueno, Bueno, el presidente hizo referencia, ¿se acuerdan del Congreso del Canal? punto. Sí, claro que lo desactivaron. Ujú. Lo desactivaron los chinos. Pero bueno, tema por tema. Ahora, profe, Es que Cristi, es a lo que yo digo que a veces nosotros analizamos las políticas de por qué no se hace eso, por qué no se hace lo otro, ¿no? Y yo en este tema en particular no tengo la información de dentro de realmente qué costaría o sea, y cuál sería el beneficio versus el costo de entablar una oficina con Taiwán. No lo sé. Y por eso a mí no me gusta juzgar como políticas públicas que en mi opinión deberían ser casi obvias cuando yo no tengo la información de dentro. Y en este caso, yo sí pensaría que hay razones de peso por las cuales Panamá no lo ha hecho. Y yo quiero pensar que nosotros tenemos en Cancillería gente que tiene la capacidad de haber hecho ese análisis y haber dicho, este tal vez no es el momento. Sobre todo porque sí estamos en un momento, otra vez con el tema geopolítico, un momento de tensión máxima entre Estados Unidos y China, donde las relaciones se han deteriorado de una manera muy rápida y tal vez no es el momento para, no sé, para hacer esto, Usted está ¿no? apelando al sentido de la prudencia, Cristi. sí. Sí, Está apelando al Sí, sentido porque de la ella prudencia. reconoce que desconoce las interioridades o lo que traería consigo una movida como esta. es que no es es lo que yo digo, no es tan sencillo como Decirlo es decir, fácil. Decirlo es fácil. Exactamente. Decirlo es muy fácil, pero yo no tengo la interioridad para saber las repercusiones que eso traería. Y sí yo podría entender por qué es un momento geopolítico muy, muy delicado para hacer una movida como esa. A pesar de que yo digo, yo siempre voy a ser más pro Taiwán que otra cosa porque yo creo en las democracias. Es la democracia. Ahora, yo lo decía en mi lógica, porque cuando el presidente hace referencia al acuerdo, dice que el artículo 1, lo dijo el presidente, el artículo 1 dice claramente, dice que no tácitamente, no, lo dice en la redacción, Panamá reconoce una sola China. Pero eso es todos los países. Todos los países que tengan relaciones con China. Pero acuérdese una eh, cosa, ajá. Taiwán ha venido años tras años tras años desvinculándose de la famosa China-Taiwán, China continental, China-Taiwán, es Taiwán. Taiwán. Claro. Ujú. La República de Taiwán, pero sí, pero eso es una de las cosas que China sí pone, por eso es que como tú no reconoces la existencia de Taiwán, o sea, cuando tienes relaciones con China, tú no reconoces la existencia de Taiwán, por eso es que tú no puedes entablar relaciones diplomáticas, porque no lo reconoces como Estado. Ahora, eso es la razón por la que Panamá no reconocía tampoco, no reconocía a China. Yo me acuerdo que tú ibas a las oficinas comerciales en Hong Kong, en Shanghai, pero no las reconocías como Estado, entonces no tenías relaciones diplomáticas. Hmm. Sí, bueno. Acá me dicen que el comunicado conjunto es inconstitucional, pero bueno, es que el comunicado conjunto no tiene rango de ley. Y por eso que el gobierno de Mulino o cualquier gobierno que venga en el 2029 o en el 2034 dice, no, ese comunicado no tiene ninguna fuerza de ley. Eso se comprometió
la canciller de Varela con el canciller de China, pero el comunicado como comunicado no tiene fuerza de ley. Tenemos llamada. Buenos Buenos días. días. Es un comunicado. Es un comunicado. Buenos días. Buenos días, sí, para Está al aire, amigo, está al aire. programa. Está al aire. Sí, le diga. escuchamos. Sí, buenos días al panel ahí. Mire, licenciado y la licenciada que está ahí. Tenemos que ver una cosa de mucho tiempo. Aquí el país que nosotros tenemos que tener relaciones con Taiwán, señores, así como Corea del Sur, que es un país chino, pero es también acá del área. Entonces, nosotros tenemos que tener relaciones con Taiwán, no con China. China es un país comunista. Ténganlo en consideración, y por eso que el gringo anda con nosotros aquí, de hace tiempo, desde cuando Torrijos. Por eso que el gringo anda así, porque queremos hablar con Dios, y cuando Dios da la espalda, queremos hablar con el diablo. Y por eso que el gringo anda así con nosotros. Es Taiwán, porque Taiwán es una república china, pero es democrática. Y Panamá no ha entendido eso. El Gracias, gringo sí lo amigo. sabe. Que pase buenos días. Gracias. El gringo tiene relaciones también con No, China. no. Ay, Dios. Pero eso de que porque es comunista, no, amigo. Eso es un tema. Si ellos son comunistas, ese es el problema de ellos. Nuevamente, ese no es problema nuestro. Cuba tiene un régimen comunista y Cuba tiene relaciones con Panamá. Eso, que no nos gusta ese régimen, eso es otra cosa. Pero eso es un asunto de ellos allá, no es un asunto nuestro. Que algunos, como yo, seamos solidarios con los pueblos que sentimos que son oprimidos por ese tipo de regímenes, como es el caso de Venezuela también, eso es otra cosa. Pero es un asunto que tienen que resolver los cubanos, que tienen que resolver los venezolanos, los chinos, que ellos tendrán, si ellos sienten que el sistema a ellos les funciona, bueno, bien por ellos. Otra cosa es que uno acá tenga una opinión diferente. Pero bueno. Ahora, pero yo creo que también eso también desconoce, y es un poco lo que yo decía hace un rato, que ahora la gente lo quiere poner como si eso hubiese sido una locura. Desconocer la realidad que es China en el mundo de hoy es un poco iluso. O sea, tú no puedes desconocer la realidad de China porque no te gusta el régimen de gobierno que implementan. Es la segunda economía más importante del mundo. Es el segundo usuario del canal. Desde que entró a la Organización Mundial de Comercio, es el mayor socio comercial de la mayor parte de la región. Es decir, desconocer la realidad de lo que hoy es China, y lo que acabo de decir, es una potencia que viene en alza, ¿no? Tratando de competir, y es el problema en el que estamos aquí, que está tratando de competirle a la hegemonía de Estados Unidos. Entonces, nosotros no podemos estar como por encima de toda esta situación. La realidad de China era algo que ya es innegable hace más de 20 años. No te tiene que gustar, pero No, es el mundo real. exactamente. No tiene que gustarte ni un poquito. Pero que es una realidad mundial, lo es. Y que Panamá, como país ubicado estratégicamente en la geografía del continente, es una fruta apetecible para las potencias. Entendamos eso. Lo que pasa, Cristi, es que muchos panameños no entienden esa parte. Yo comentaba ayer con los amigos del programa de la tarde eso, que en una entrevista con Alberto Alemán Subieta me decía, no, los panameños, cuando tú les preguntas que, ¿cuál es el principal activo de Panamá? Ni lo piensan, el canal. No, el principal activo de la República de Panamá geográfica es su ubicación geográfica. Entonces, eso lo hace una fruta apetecible. Dicho eso, entonces es la importancia que los panameños tengamos claridad de cuáles son nuestros intereses, en qué lado de la cancha jugamos. Una cosa, fíjese, una cosa es ser aliado histórico y natural de Estados Unidos, como en efecto lo somos, somos aliados, amigos, búscale todas las palabras que quieras, de Estados Unidos. Y otra cosa es cuando analiza, bueno, ¿y es importante tener relaciones con China? La respuesta es sí. Que Estados Unidos y China tengan una guerra comercial, bueno, ojalá que la resuelvan. Pero ni puedes negar que estás vinculado a Estados Unidos desde el punto de vista histórico, económico, comercial, etcétera. Ni puedes negar que China es una realidad mundial. Y aquí, para sacarlo solamente del tema de Panamá, aquí también pasó algo, y ha pasado algo en los últimos casi 15, 20 años. Y es que China,
una de las cosas que hizo es su expansión de su influencia en Latinoamérica. Y esto ocurrió prácticamente desde antes del boom de los commodities. La mayoría de los países latinoamericanos, con excepción de Panamá, Paraguay y Dominicana, hace más de 20 años habían establecido las relaciones con China y China se convirtió en el mayor socio comercial de la mayor parte de la región. China vino a llenar un vacío que había dejado Estados Unidos prácticamente después de la administración de Bush, ¿no? De Bush primero, donde Estados Unidos le quita totalmente el ojo y sale del radar Latinoamérica. Comercialmente, geopolíticamente, las preocupaciones de Estados Unidos estaban en otro lugar que no era Latinoamérica. ¿Y qué pasó en ese tiempo que Estados Unidos dejó, entre comillas, abandonado a Latinoamérica? Entró China. Entró China con promesas de inversión, además se convirtió, como digo, el mayor comprador de commodities y en Latinoamérica la mayor parte de las economías son economías exportadoras de commodities. Por muchas razones se convirtió China hoy para muchos países en Latinoamérica, no es el caso de Panamá, la relación con China es más importante desde cierta manera que la relación con Estados Unidos. Por eso es que incluso presidentes que uno diría que estarían más aliados a Estados Unidos, Bolsonaro, cuando estaba, el mismo Milei ha tenido que ir a China. ¿Por qué? Porque la relación que mantienen estos países con China es prácticamente igual de importante, sino más importante que con Estados Unidos, por resultado de una política propia de Estados Unidos. ¿Y qué ocurre ahora? Ahora la guerra geopolítica, que es mucho más allá que solamente comercial, se ha incrementado entre los dos países y Estados Unidos ahora se está dando cuenta que prácticamente había completamente abandonado a Latinoamérica y dejó en ese abandono que China se convirtiera en una fuerza de influencia. Y ahora lo que estamos viendo es el intento de Estados Unidos de rectificar lo que fue esa política donde Latinoamérica no era importante, no solamente Panamá, sino Latinoamérica en general no era importante. Y ahora, en un momento de máxima competencia geopolítica, se dan cuenta que sí es Claro. importante. Y ahora están buscando maneras de cómo tratar de, pues, retomar o volver a encontrar un paso en Latinoamérica. Y eso es lo que Y estamos ese viendo. debate lo estamos viendo con el tema, para complementar esto que acaba de decir Cristi, con el tema de los puertos. La Ujú. estrategia que ha tenido China en el mundo con ir controlando una cantidad de puertos, y ahora Estados Unidos es que está reaccionando. Pero China construyó un megapuerto en Perú y de eso Estados Unidos no dice ni esta boca es mía, pero le preocupa que Panamá Ports, que yo quiero que esa empresa se vaya, pero bueno, ahora Estados Unidos dice que no, ¿cómo que se llama? No, no, no. Yo sí voy a ser muy Hutchinson es pragmática. malo. No. No, no, no. Estados Unidos sí ha dicho, y la administración de Trump sí ha dicho que ellos creo que no le van a poner unas aranceles especiales a la gente que mueva carga por el puerto de Perú. O sea, sí ha habido, no han sido tan vocales Cristi, por como amor con a el tema de Panamá, pero... Dios, ¿Ah? Cristi, Estados Unidos puede poner los aranceles que le dé la gana con la carga esa del megapuerto de Perú, pero es que buena parte de esa carga no va a ir para Estados Unidos. No, 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 sí, O pero ellos sí sea, han dicho, lo único que estoy diciendo es que ellos sí han dicho, no es que ellos se han quedado callados. Ahora, otra vez, como lo ha ocurrido en la mayor parte de este tema portuario para Estados Unidos, y esto lo dijeron en la audiencia del canal, es que Estados Unidos, en el tema de la marita, su marina mercante prácticamente ya no existe. Ha tenido muy poco interés en desarrollar los puertos fuera de Estados Unidos. Entonces, pero Trump sí dijo que, no me acuerdo bien cuál era el tema, que cualquier compañía o carga que pase por ahí va a ir a un arancel extra. Entonces, sí se ha tomado el tiempo. Pero otra vez lo que digo es que esto responde, y esto lo ha admitido Estados Unidos, todos los reportes que salen oficiales del gobierno americano, lo que dicen prácticamente es, nosotros dejamos la política portuaria de lado, dejamos a Latinoamérica de lado, y en todos estos tiempos, en todo ese tiempo, China expandió su capacidad portuaria y expandió su influencia en Latinoamérica a través de un montón de cosas. dice este oyente que él recurrió a su amigo ChatGPT Y le preguntó qué le conviene. y le preguntó, no, mira, le preguntó, Ah, ¿por qué Mao no invadió Taiwán inmediatamente entre 1949 y 1950?
y su amigo ChatGPT le dijo, aunque en teoría era más fácil conquistarla, entonces que ahora, en la práctica Mao no lo hizo porque no podía. Hubo 4 razones fundamentales. A, falta total de capacidad y de capacidad anfibia. En 1949 el Ejército Popular de Liberación, EPL, era un ejército terrestre sin capacidad naval. No tenía flota de desembarco, no tenía cobertura aérea adecuada. Había sufrido enormes bajas en la guerra civil. Invadir una isla de 36.000 kilómetros cuadrados, montañosa y defendida, exige fuerzas navales y aéreas que China no tenía. B. La guerra de Corea cambió todo. En junio de 1950, un año después de la creación de la República Popular de China, estalló la guerra de Corea. Esto provocó intervención de Estados Unidos en Asia. La 7ª flota estadounidense fue enviada al estrecho de Taiwán para impedir un ataque chino. Desde ese momento, cualquier invasión hubiera significado guerra directa con Estados Unidos, algo impensable para China en ese momento. C. Taiwán estaba fortificado y bien armado. Chiang Kai-shek trasladó 1 millón de soldados, aviones, barcos, oro del Banco Central, gran parte de la oficialidad del KMT. Taiwán se convirtió en una fortaleza militar muy difícil de tomar sin una operación enorme. D. Prioridades internas de Mao. Entre 1949 y 1952, Mao tenía que estabilizar el país devastado por décadas de guerra, consolidar el poder comunista, llevar a cabo reformas agrarias radicales y restaurar la economía. La invasión de Taiwán no era prioritaria ni factible. Todo lo que le contestó ChatGPT. Bueno, yo aquí sin consultar la A ChatGPT, mí yo me da quiero miedo corregir esa algo. vaina. No, yo quiero no corregir algo, pero quiero, ya si nos vamos a poner súper, vamos a entrar al tema China. Yo quiero aclarar algo que estamos volviéndonos locos en los comentarios, y es la famosa palabra comunista. China es un régimen autoritario controlado por un solo partido y en este momento por una sola persona. ¿Ok? Entonces, primero, antes de decir que comunista es un régimen completamente autoritario, donde hay una dictadura de un partido. Ahora, China como modelo económico dista mucho de ser comunista. Desde que ellos empezaron con las reformas a mediados del siglo XX, a lo que específicamente se refiere el sistema económico chino es lo que llaman una social economía de mercado. En China hay empresa privada, funcionan las fuerzas del mercado de la oferta y la demanda. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una economía como China y una economía como la de Estados Unidos? Es el rol que juega el Estado en una economía de mercado. En China predomina, o sea, es muy importante, las empresas estatales, que sí tienen un papel muy importante, y además el Estado es dueño o tiene una participación en las empresas que tienen sobre todo una importancia estratégica para China. El país, o sea, el Estado, tiene una capacidad de dirigir políticas macroeconómicas de una manera que no lo tiene una economía, o sea, parecida a la de Estados Unidos, donde sí hay una dirección y un planeamiento de la economía, lo que llaman una economía, entre comillas, planificada. Pero al final del día, desde que empezaron las reformas y abrieron la economía en China, China tiene una economía de mercado donde existe la Total, propiedad privada. Es total. donde existe la propiedad Pero privada. Y cualquier persona... Cristi, además hay Ujú. que decir las cosas por su nombre. China es lo que es, esta potencia, olvidémonos del componente bélico, lo que es esta potencia económica y comercial, porque un día los Estados Unidos dijeron, oye, si fabricamos en China es más barato. Claro, es cuando hacen el acuerdo, cuando Así entra en el es, acuerdo que Estados Unidos, que es cuando la famosa foto, cuando creo que fue Nixon, que fue China por primera es vez, dejan correcto. que China entre a la Organización Mundial del Comercio, China comienza a comerciar con el resto del mundo y se desarrolla una economía de mercado, que ha sido sumamente
exitosa, porque ha sido la economía que por mucho tiempo más creció en el mundo, ¿no? Y se ha convertido en relativamente poco tiempo en la segunda economía más importante del mundo. Pero es importante aclarar los términos, porque aquí todo el mundo está tirando la palabra comunista. Sí, China tiene un régimen autoritario, eso es eso. indiscutible. China tiene un régimen autoritario donde un partido controla todo y controla, en gran parte, tiene capacidad de ingerir en la economía. Pero China al final es una economía de mercado donde existe la propiedad privada. Cualquier persona que haya estudiado comunismo sabe que lo primero para establecer un régimen comunista es quitar la propiedad privada y que el Estado se tome todos los medios de producción. En China hay empresas importantes que están en manos privadas casi siempre con una participación del Estado. Es decir, el Estado tiene la capacidad de ayudar a dirigir la economía de una manera macroeconómica que no la tienen otros países. Pero dejemos de tirar palabras por tirar palabras. Sí, China no es eso un régimen de comunista. hablar de China comunista es un tiro al aire, que así que no tiene Sí, dirección, porque de comunista tendrá la etiqueta tal vez, pero la ejecución es otra. Y sí, más es lo que dice Cristi, es el tema, un régimen autoritario. Pero de comunista, ya eso es más que, no es más que retórico, eso es historia, realmente. O sea, sí, eso ya mire, no es. Cristi, en estos días un amigo mío que yo no puedo creer todavía que se compró un BYD. Yo todavía no lo puedo creer. Se compró un BYD. Un BYD híbrido, no un BYD eléctrico. Primero que cuando iba el carro de lejos, digo, oye, ese carro es que no, me lo acabo de comprar. Yo, BYD, coño, pues, impecable. ¿Y cuánto costó? Juraría que me dijo $38,000. Entonces, claro, ahí donde tú entiendes, no justifico, pero entiendes a Trump. ¿Por qué? Porque ningún carro americano con todas esas especificaciones que yo vi de ese carro BYD, que es chino, el mayor fabricante chino, ningún carro americano va a costar eso, con esas especificaciones. Entonces, No. claro, Y es- llevan a los fabricantes gringos en el carrito, literalmente. pero ahí hay dos críticas legítimas a China, que se le ha hecho, no solamente se le ha hecho a Estados Unidos, sino que se le viene hecho a Europa. China es un gran manufacturero, ¿no? Y eso se ha convertido en la potencia manufacturera del mundo. Pero China todavía no ha podido desarrollar lo que llaman el IP, la propiedad intelectual. Entonces, por años, tanto Europa como Estados Unidos se ha quejado que efectivamente China lo que hace y ha hecho es tratar de robarse la propiedad intelectual y fabricarlo en China más barato. Y con el tema, y eso es real, eso es real. Creo que hace poco agarraron a alguien tratando de robarse la fórmula de Coca-Cola. No, pero, a ver, esa es una crítica que los países occidentales le tienen a China, que es verdad. La presidenta de la Unión Europea, Ursula von Leyen, anunciaron hace un Sí, par de años que van a dejar de exportarle cierta tecnología militar a China porque Cristi, se la roba. pero Cristi, listo. Pero de verdad, Cristi, que a estas alturas del juego, y sí entiendo el punto de la propiedad intelectual, y que hay estos intentos de robar, pero a ver, después que tú desarrollas, vamos a hablar de una tecnología israelí, el GPS. Ujú, Israel que Israel tiene una estrategia y una política pública como Estado con este tema de las startups. ujú. De 100, a lo mejor pega una, pero la que pega es monstruosa, como el GPS, por ejemplo. O sea, después que tú la desarrollas y después que la pones a jugar en la cancha, ya llega un momento que no te tienes que robar nada, porque desarrolló tanto y fue tan popular el tema que otros científicos en otras latitudes dicen que lo que hicieron fue esto y esto y esto y esto. No sé si Sí, me captas mi punto. sí, sí, sí. Bueno, pero en teoría muchas de esas cosas, y sobre todo tienen patentes que se expiran, pero esas cosas casi siempre están protegidas, ¿no? Esto tiene toda una regulación que yo no soy experta, tendremos que hablar con un abogado intelectual, de propiedad intelectual, pero todo esto sí tiene una regulación y la Organización Mundial del Comercio sí está regulado a nivel internacional para que efectivamente no se roben la propiedad intelectual los unos a los otros. En eso, Estados Unidos sí le gana la pelea a China. Estados Unidos sigue siendo el máximo hub de innovación del mundo y además es el lugar donde todo el mundo quiere ir a innovar. O sea,
Francia pierde lo que llaman empresas unicornios todos los años a Estados Unidos. Es decir, los científicos, los biomédicos franceses se quieren ir a Estados Unidos. Ahí es donde Estados Unidos le gana la pelea a China. Pero la otra punto, que es la molestia que tiene Occidente con China, es que, claro, China sí hace algo que no hace de una manera tan agresiva. Ni Estados Unidos ni Europa. Y es la manera en la que ellos subsidian las empresas que ellos consideran que son estratégicas para ganar influencia. Y Claro. el tema de los carros eléctricos es uno de esos ejemplos, en donde la estrategia del gobierno chino ha sido de un subsidio tan agresivo para competir, pero por ejemplo, la rabia que tienen, y tenían muchos los europeos, es que muchos de los carros chinos son modelos que se copiaron de los europeos y de los Estados Unidos. Bueno, pero Y los Cristi, hacen y es los que subsidian. eso pasa, como me escribe un oyente acá, pero muchos fabricantes llevan su tecnología a las fábricas de China para producir a menor costo. Es que eso es lo que también ha Claro, estado pasando. bueno, eso es lo que, por ejemplo, una de las cosas que están haciendo por temas de seguridad, y esto sí lo anuncia la Unión Europea, es que uno, ciertas cosas de seguridad ya de armas no se pueden producir fuera de la Unión Europea por temas de seguridad. Y segundo, van a dejar de venderle ciertas armas, y la Unión Europea lo anunció, va a dejar de venderle ciertas armas a China que las compraba exactamente para que China no tenga esa tecnología. Y hay ciertas cosas como chips que también se están dejando de exportar a China exactamente por eso. Que antes se hacía porque vivíamos en un mundo distinto donde la gente no estaba preocupado que íbamos a estar en una guerra y donde el libre comercio pues benefició tanto a China como a Europa como a Estados Bueno, Unidos. Cristi, y para alterar algunos, mientras todo esto ocurre, mira hasta dónde llega esto, que yo digo que para mí es impensable que un amigo mío se compró un BYD, otro me escribe acá, pues tienes otro amigo que tiene 2 y eléctricos. Ja, ja, ja. Mira esto por dónde va. Mi punto, ¿cuál es? Que mientras, por ejemplo, escuchamos estas elaboraciones que nos comparte Cristi en la mañana de hoy, junto con lo que complementamos acá, lo que no nos estamos dando cuenta los panameños, Cristi, es que esta guerra comercial y esta discusión y que los europeos y los gringos, las empresas llevan su tecnología a China para fabricar más barato y China agarra esa misma tecnología y les da la vuelta y lo fabrican ellos también y lo venden más barato, que es lo que está pasando con los carros chinos y otro tipo de productos más. Lo que no nos estamos enterando los panameños, y es lo que voy a decir para alterar un poco de gente, es que esto va a continuar, esto va a seguir creciendo, que los microchips, que los carros eléctricos, que las computadoras, ¿y sabe qué es lo que va a requerir todo eso, no? Todo eso va a requerir cobre. Y en esa discusión volvemos a aparecer los panameños. Es que, por eso digo, Cristi, que es que muchos panameños no quieren o no les interesa entender lo que está pasando. O sea, el debate geopolítico y económico en el mundo va a una velocidad que aquí estamos discutiendo si abrimos o cerramos la mina, mientras que la discusión afuera está a otro nivel. Y por eso, de una manera u otra, estamos involucrados en esa especie de guerra comercial entre estas potencias. Y por eso somos la fruta apetecible. No somos la cosota, no lo somos. Pero sí nos convertimos en una fruta apetecible indiscutiblemente. Pero todos los países que tienen cobre, o sea, por eso es que las inversiones en Argentina con el tema del cobre se han incrementado. Por eso es que el año pasado, incluso antes de que llegara Trump, cuando se rumoró que iba a First Quantum, iba a vender un pedazo, iba a hacer un equity sale de su mina en África, el Wall Street Journal reportó que Joe Biden le había pedido a las mayores empresas, o sea, había citado a las mayores empresas mineras de Estados Unidos para decirle que por favor no dejaran que esa venta volviera a caer, o sea, que China incrementara su participación en la mina de África. El tema del cobre, así como de los minerales, los Raros. rare minerals raros, se está convirtiendo en una pelea otra vez geopolítica, donde ambos países están viendo cómo China controla gran parte de África, ¿no? Latinoamérica, con los nuevos minerales que se requieren,
es el lugar donde más hay. Entonces, estamos viendo que es otra de las razones por las cuales Estados Unidos ha vuelto a poner los ojos en la región, es que viene una competencia importante con el tema de los minerales. Y estamos viendo las inversiones en Argentina, estamos viendo las inversiones incluso en Brasil. Y yo sí digo, Panamá no se puede, otra vez, sustraer del debate, porque no es solamente un tema, un rédito económico, sino que sí entra en una importancia estratégica que pues no podemos ser ajena. Y eso es lo que está ocurriendo en casi toda la región por la necesidad sobre todo de Estados Unidos de hacerle la competencia porque hace mucho tiempo China se quedó con gran parte de África. Eso es correcto. Mientras otros estaban mirando para el cielo. Tal cual. Sí. Pero bueno, esa es parte de la realidad. Icar está impresionado, como quedé yo también, de haber ido a ver todo lo que es el inicio del túnel del metro de la línea 3, Cristi. Y yo me quedé pensando en lo mismo porque me impresionó también estar en esa obra. Yo estuve el martes, ¿no? Sí, el martes. Icar estuvo ayer jueves. Una cantidad de periodistas también de los medios que cubrían la conferencia de prensa del presidente. Pero yo me quedaba pensando, el sistema que va a utilizar la línea 3 es un sistema de monorriel, a diferencia de lo que utiliza la línea 1 y la línea 2, que por así decirlo es un sistema de tren a base de acero y demás. Pero en ambos casos, recordemos que el metro es impulsado por electricidad. ¿Y cuál es el mejor conductor de la electricidad? Dicen los expertos, a mí no me haga caso, que es el oro, pero por razones obvias no se usa oro. Luego es el cobre. O sea, o usamos combustible fósil o usamos electricidad. El plantel de generación eléctrica de Panamá tiende a ser robusto cada vez más. Hay un tercer parque aerogenerador, están las hidroeléctricas, está la planta que lamentablemente, pero entiendo que la van a cambiar eventualmente, es de carbón, pero que van a cambiarla. Está ahora el gas natural. Hay 2 plantas de generación a base de gas natural. Entonces, tú puedes generar la energía, pero tienes que conducirla hasta que llegue aquí, a la emisora, para poder estar al aire, a nuestras casas. Y el mejor conductor es el cobre. Resulta que nosotros estamos sentados en un barril de cobre y estamos discutiendo qué hacemos, si sí o si no. Entonces, ¿qué hacemos? Entendamos estas discusiones que no se quedan en Panamá, no se agotan en Panamá. ¿Ustedes creen que estas grandes potencias no tienen claro que en Panamá hay una mina? Entiendo que es la mina de cobre cerrada más grande del mundo. Cerrada. ¿Ustedes creen que las potencias del mundo no saben eso? Y que no están a la espera de saber qué va a decidir Panamá. Porque la discusión de Estados Unidos y la administración Trump con lo del canal y lo de China no es otra cosa que es la parte real y que ellos no han querido decir. Es que todavía hay una cantidad, un porcentaje del comercio de los Estados Unidos o de importaciones y de exportaciones pasa por el canal de Panamá. Y bueno, a ellos eso les preocupa. Bueno, entonces yo no sé por qué les preocupa, porque Panamá ha dado testimonio de que ha administrado el canal de mejor forma, lo ha mantenido neutral y no ha habido ningún tipo de cuestionamiento ni en la administración ni en la neutralidad. Pero bueno, a veces nos enredamos, señor Icar y joven Cristi, nos enredamos en la discusión. Pero lo importante es que los panameños, quienes nos escuchan por lo menos, tengan la película clara y la película completa. Se dio cuenta, Icar, ahí trabajan 4,000 y tantas personas. Oiga, sí. 4,000 y tantas personas trabajan en ese proyecto. El 96% son panameños. Y Cristi, yo por mi ignorancia le contaba a los oyentes, cuando yo hice ese recorrido el martes, 65 metros por debajo del nivel,
Y yo dije, bueno, y entonces este cemento es especial para que el agua no filtre. Dice, ¿agua? ¿Qué agua? Detrás de eso no hay agua, hay tierra. O sea, el túnel, yo me imaginaba, porque como soy ignorante en el tema, yo me imaginaba que, era que arriba estaba el agua y alrededor estaba el agua. No, el túnel va a 60, en su punto más bajo son 65 metros. Y es tierra por todos lados, Sí. no es agua. Entonces, bajo el El nivel agua del está cauce. más arriba. Más arriba. Así es. Nosotros llegamos al punto de quiebre, o sea, el punto, le dicen ellos, lo más bajo, ya que son 65 metros, y ya luego se observaba, ¿no?, el nivel en pendiente en subida, pero te fue un busito, un carrito. Total. Usted lo trataron bien. No, yo no iba a caminar. El presidente fue en el carrito, un carrito como No, golf. acuérdense que a mí me tomaron la presión y salió alta. Entonces Ay, Dios mío. me montaron en el carro. Nosotros sí tuvimos que mulear. Al punto más bajo, baja a 80 kilómetros por hora y comienza a subir hasta llegar a la estación de Albrook. O sea, sale a tierra, a la superficie, y entonces termina en la estación de Albrook, que obviamente es la más neurálgica, ¿no? Allí convergen estas líneas. Realmente es una obra portentosa. ¿Y sabes cuánto cobre se va a necesitar para ese metro? Se me olvidó hacer esa pregunta, Melissa. ¿Cuánto cobre se va a necesitar para ese metro? Porque es impulsado por energía eléctrica. Pero bueno, estamos en Panamá. Nunca se lo olvides. Ayer hablaron de la basura también, y claro, cambiando el tema antes de presentar a nuestro ¿De la invitado. basura? Sí. Sí. Ese es el problema, que usted se pone a conversar con sus colegas. y No, entonces lo que pasa se es desconecta. no, profe. Cuando el presidente está hablando, yo estoy acá chateando los temas. Dame un beso de esto, dame un son de esto. Ahí esto va por está. tanto en vivo. Entonces no está pendiente de lo Porque que estoy está pendiente de la pasando. conferencia de prensa. Entonces, ¿qué pasa? Sí, pero ahí le explicaron el secretario de Metas, que es el ministro para del canal, que son dos componentes. Está la basura de San Miguelito, que es un componente distinto a la basura de Capital. El último reporte de Capital que se había dividido por Desde ya le zonas. anuncio que no va a funcionar. Bueno, Desde ya le anuncio que no va a funcionar. no sé, profe, usted, no sé, es tarotista, clarividente, no sé, fume la Ya, mano. no, yo hablo con expertos. Y entonces, ¿qué le dicen? Que nada, ni nada. No va a funcionar. ¿Y por Porque, qué? Icar, la basura hay que pagarla. Y si las empresas, que ahí es donde se están equivocando las empresas, van a depender de que la autoridad hace o les pague la basura a ellos, están muertos por adelantado. La basura hay que pagarla como la pagan los de Arraiján, como la pagan los de San Miguelito, los que la pagan, de La Chorrera, los de Colón, los de Capira, los de Chame, los de David, los de Santiago. Pagan su basura. ¿A quién? A la empresa que lo recoge. O sea, el cobro tiene que ser directo. Si el cobro viene por la autoridad o porque el contribuyente va y le paga, no va a pasar. Oye, estoy preocupado por eso, mire, Además me dijeron que esa licitación viene amarrada ya. porque yo pago Lo un que se solo. comenta en el MER. Sí, yo pago un solo total, profe, en Banquelínea. Un solo total, lo que me viene a mí el agua, y yo no sé si ahí ellos dividen o qué. Yo no sé si yo pago también ahí en eso la tasa de aseo. Bueno, Tengo que averiguar eso. diciendo que, hey, Tengo que averiguar. si yo vivo en el PHX Ujú. y al PHX viene la empresa A, B, C y D a proponernos recoger la basura, yo voy a escoger la mejor propuesta, ¿no? Bueno, eso se da igual para que sepan. Pero yo le voy a pagar directamente. Yo, PHX, le voy a pagar a la empresa A, B o C o D que me recoja la basura. No se ha construido el residencial y lo primero que está negociando son los desperdicios que Por genera supuesto. ese edificio. Así es. ¿Qué le parece? Y es una competencia en donde yo te doy el mantenimiento de las áreas verdes, te doy esto, y le dice la otra empresa, te doy esto, pero los copropietarios deciden con qué empresa se va por no sé cuántos años, 10, 15